Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estamos en esta serie de Jonás y este episodio lo hemos llamado Llegamos a la parte del pez. Este es como uno de los núcleos de Jonás y creo que es la razón por la cual es más recordada Jonás y es el tema del pez. Es curioso porque no vamos a estar haciendo propiamente como un estudio bíblico y sacando verdades bíblicas de ahí, tanto, de pronto al final un poco algunas reflexiones, sino nuestro acercamiento a este concepto del pez, porque entiendo que es la razón por la cual la gente más lucha con un libro como el de Jonás. Es que, ¿cómo me vas a decir que a un hombre se lo tragó un pez, que esta persona dura 3 días dentro del pez y que el pez lo vomita en la orilla de un lugar? Am, Le puse Llegamos a la parte del pez porque al puro principio de este podcast, hace 120 episodios atrás, yo decidí comenzar este podcast hablando de Levítico 19. Fuimos versículo por versículo, porque Levítico es un libro que es muy antiguo, pero sus principios siguen siendo absolutamente relevantes para nosotros. Y particularmente decidí el capítulo 19 porque tiene muchos mandatos muy interesantes, pero además de eso es el único lugar en toda la Biblia donde se habla específicamente del tema de los tatuajes. Entonces, cuando está ese episodio, lo puedes buscar en Spotify o en YouTube, se llama Llegamos a la parte de los tatuajes. Ahora, que es un tema, sé que bastante controversial, replica o rememora eso. Llegamos a la parte del pez. No sabía, yo no me lo imaginaba de esta manera, pero es curioso que ahora este podcast también pueda ser visto porque uno de los problemas o de las limitantes que yo tenía solamente cuando grababa el audio del podcast es que me tocaba describir ciertas cosas y hay ciertos elementos que tienen que ver precisamente con imágenes. Y este tema del pez tiene mucho que ver con una imagen. Así que en cualquier dispositivo hoy en día se puede también ver este episodio. Así que cuando llegue la parte de la imagen que se va a mostrar, puedes utilizarla como referencia y utilizar este recurso audiovisual. Entonces, la parte del libro de Jonás fundamentalmente se habla en dos momentos. El primero está en Jonás, en el capítulo 1, al puro final, donde habíamos quedado es en el versículo 16. El versículo 17 dice lo siguiente: el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y la otra parte donde se habla del pez nuevamente es al final del capítulo 2, en el versículo 10, donde dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Todo el capítulo 2 de Jonás sucede dentro del vientre de ese pez. Ese es el escenario. Entonces, las dos veces que se menciona a un pez es final del capítulo 17, cuando los marineros lanzan por la borda a Jonás, el pez lo traga. Todo capítulo 2, que lo estudiaremos una parte al menos en el próximo episodio, ocurre en ese escenario y el pez nuevamente al final vomita a Jonás en la orilla y bueno, la historia sigue. Esas son las dos ocasiones donde tenemos mención de pez. No se nos dice qué tipo de pez era, si era un delfín, un tiburón blanco, una ballena, no se nos dice qué tipo de pez era. Mm, Pero entonces nos acercamos a esto y decimos, ¿qué significa? Tengo que decir con mucha tristeza que algunas personas eh, durante un tiempo, o hace años, no lo volví a ver, pero se compartió la idea de que una persona, está documentado, que una persona estuvo en el vientre de un pez y salió vivo. Mm, Eso no es cierto. Lastimosamente son fake news, como, como tantas otras que suceden a nuestro alrededor.
Son ideas que se van popularizando por la razón que sea, y cuando le ponemos el científicamente comprobado a algo, pensamos que le da un peso, pero no es cierto. Simple y llanamente no es cierto. A veces lo entiendo que lo pueden hacer incluso predicadores bien intencionados, ¿no? Con la idea de demostrar que sí, la palabra de Dios, pero la verdad es que eso no es una forma correcta de hacer las cosas. Así como cuando te dicen que se encontró el arca de Noé y ya está científicamente comprobado. No, eso no está científicamente comprobado en ningún lado, en ningún lado. Son los mismos que llegan diciendo como que tienen una astilla de la cruz de Jesús. Eso no se puede comprobar, no está comprobado. La arqueología no tiene esos alcances. Y esto fue muy popularizado, lastimosamente fue sumamente popularizado y, y la verdad es que no es cierto. No tenemos ninguna documentación actual, moderna, científica de que un evento así haya ocurrido. Que una persona se la haya tragado un pez y la persona haya salido viva, eso no está científicamente comprobado. Sin embargo, algo así nos hace levantar una pregunta y es, ¿qué consideramos nosotros verdad? Porque obviamente estamos atravesados por nuestra cultura, que está altamente impactada por la ciencia y su comprensión de la realidad. Entonces nos delimitamos a lo científicamente comprobable. Aunque seamos honestos, la mayor cantidad de personas, nosotros los que no somos científicos, popularmente no sabemos exactamente qué significa ese elemento de la demostración científica de un evento. Y más en esta era de sobreinformación, donde es muy difícil la comprobación detrás de los temas, ¿no? Donde hay alteraciones de fotografías, donde básicamente una persona que maneje bien la inteligencia artificial puede idear todo un caso. Se vio en el Mundial cómo modificaban ciertas fotografías para acusar a unos jugadores y tantas cosas. Eh, entonces, ¿qué es el concepto de verdad? Y precisamente cuando hablamos de la historia, ¿qué es verdad? Entonces, aquí tenemos que tener un elemento importante y es, ¿cuál es el propósito del texto que tenemos frente a nosotros? Porque el lenguaje abarca la realidad de una forma mucho más amplia que simplemente la descripción científica. Doy un ejemplo muy sencillo. Si ustedes me preguntaran, si tú me preguntaras, oye, ¿tú por qué decidiste casarte con tu esposa, con Laura? Yo te podría decir, no, porque ella mide 1,78, porque es una mujer que nació en Valledupar hacia los años 90 y es una mujer que tiene la tez morena. Tú dirías, ¿eso es una descripción de alguien enamorado? Porque simplemente te estoy dando datos sobre ellas que son datos correctos, históricos. En mi descripción estoy dándote la estatura de ella, el color de su piel. Estoy dando una descripción clara de quién es ella. Pero si tú me preguntas por qué decidí casarme con Laura, porque cuando el amor tan profundo que tengo por ella me confirmó que ella era la persona con la que yo me sentía completo en este mundo. Tú no vas a decir como, eso quiere decir que antes Miguel iba caminando medio Miguel hasta que encontró a Laura. No, pero entiendes que ese lenguaje tiene un sentido, eh, que no es estrictamente hablando una descripción científica, pero es una descripción verdadera del amor que yo tengo por el sentimiento que yo tengo por ella. Otro ejemplo, vayamos a lo bíblico. La historia del hijo pródigo, ¿es verdad o no es verdad? Porque si vamos a Lucas capítulo 15, dice que Jesús contó una parábola. Una parábola es una historia inventada, un cuento. No es que había un papá que se llamaba Andrés y un hijo que se llamaba Diego y el otro que se llamaba Josefino. No existía una persona que científicamente viviera en tal dirección. No existía eso. Jesús está contando una historia que probablemente alguna persona incluso pudo haber vivido algo similar, pero una parábola es una invención de Jesús. Ahora, ¿la historia del hijo pródigo es verdad o no es verdad? Si tú preguntaras, ¿y dónde está la tumba de ese padre?
no la vas a encontrar porque estás haciendo una pregunta equivocada en cuanto a tu concepto de verdad de lo que significa esa parábola. Pero es ver por qué seguimos contando la historia del hijo pródigo, aunque han pasado 2000 años desde que por primera vez se dijo. ¿Por qué hay personas que escuchan esta historia en un retiro de jóvenes y siguen sintiéndose identificados con esto? Porque hablamos de que Dios es un padre que recibe a las personas en casa. Hay un lugar que es la casa de Dios, hay un lugar donde la gente entra y allá Dios los recibe. Eh, Físicamente, mediblemente, cuantificablemente no, pero es algo que es verdad, que entendemos como cierto en el sentido de que el lenguaje está describiendo algo mucho más trascendente. Em, por ejemplo, otro ejemplo de cómo a veces nuestros conceptos de verdad se solapan y minimizan el lenguaje. En Génesis se habla de que el sol aparece solamente hasta el cuarto día de la creación, lo cual científicamente nos genera una pregunta. Y es, los otros 3 días anteriores son periodos de 24 horas. ¿Por qué? Porque si el sol aparece en el cuarto día de la creación, nosotros medimos el tiempo de 24 horas por el ejercicio de rotación de la Tierra con relación al sol. Pero el sol no estaba en los primeros 3 días, sino hasta el cuarto. Entonces, ¿qué significa el concepto día? ¿Será que se referirá a una mención de tiempo que no tiene la preocupación el autor de que sea algo de 24 horas? Mm, ¿Te das cuenta que cuando yo te pregunto qué significa verdad, nos acercamos a un concepto que es mucho más amplio, que el lenguaje está trascendiendo lo medible y cuantificable, pero no quiere decir que porque no sea medible y cuantificable desde la epistemología científica, que no sea medible y cuantificable no quiere decir que no sea cierto. Si algún día, no he leído a Shakespeare, pero si algún día un científico llega y dice es que Shakespeare dijo que la mujer tenía la piel de terciopelo y eso es científicamente incorrecto, diríamos que el bruto es el científico y no Shakespeare. ¿Por qué? Porque Shakespeare estaba hablando en un lenguaje poético. Evidentemente la piel no es de terciopelo de ningún ser humano, pero entendemos a qué se refería en un lenguaje poético el autor. Entonces, el código, y esto es lo científicamente más correcto, el código de cómo comprendemos el texto no lo da el texto mismo. El objeto de estudio es el que nos dice cómo debemos acercarnos a él. Tú no puedes ver las estrellas con un microscopio. No te va a servir de nada un telescopio para tratar de estudiar las bacterias. ¿Por qué? Porque el elemento de estudio es el que nos dice cómo debemos acercarnos a él. Entonces, el lenguaje nos debería llevar a pensar la primera pregunta más que describir si este texto es científicamente correcto es qué tipo de texto me estoy acercando. Por eso, todo esto que te estoy planteando, mucha gente rápidamente lo que dice es como, ah, no, entonces Miguel lo que está proponiendo es una interpretación más liberal del texto. No, no, yo no estoy proponiendo una interpretación más liberal del texto. Estoy proponiendo, de hecho, la interpretación más conservadora y es, miremos el texto por el tipo de literatura que es. La Biblia no es un libro, es una biblioteca de libros. Son 66 libros con distintos tipos de literatura. Tú no puedes estudiar una carta de Pablo como estudias Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque lo que determina mi acercamiento al texto es la naturaleza misma del texto. Si yo me acerco con un telescopio a ver las bacterias, seguramente me voy a equivocar. Entonces, una de las preguntas más fundamentales es, ¿qué tipo de literatura es Jonás? Y la respuesta que yo tengo es, no tengo idea. Pero Jonás tiene una cantidad de detalles que nos hacen ver que su tipo de lenguaje no tiene el propósito de, de hacer una descripción milimétrica y científicamente correcta. Y no, porque, por ejemplo, hay otro momento en el libro de Jonás donde una planta crece en un día y donde un gusano muerde esa planta y se muere en un día. Eso no pasa, en la botánica no pasa eso. No existe ninguna planta que crezca en un día y no existe el poder de ningún gusano en el planeta que acabe una planta en un día. Una plaga acaba una planta en un periodo de tiempo muchísimo más largo y una planta toma más tiempo para crecer.
Eh, entonces, esos son pistas de que el propósito fundamental de la descripción de esta historia va en otra dirección. Nos estaríamos equivocando si, por ejemplo, es un tipo de literatura más parábola y nos acercáramos a hacer la pregunta del hijo pródigo, digamos que sabemos que es una parábola, y nos acercáramos a decir, bueno, pero ¿cuál es la dirección de la casa del papá? No, no, ese no es el propósito. ¿Sí me entienden? Ese no es el propósito. Mm, Entonces, otra parte de las personas me dicen, sí, pero es que Jesús habló de Jonás. Y efectivamente Jesús habló de Jonás. Habló de Jonás en Mateo capítulo, ¿dónde está eso? 12. En el versículo 40 dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces las personas me van a decir fácilmente como, eso demuestra que Jonás es histórico, porque la resurrección es histórica. Y yo digo, ojo, ojo, porque el hecho de que Jesús esté refiriéndose a eso no quiere decir que entonces, o que su propósito principal sea la verificación histórica, que a nosotros es lo que más nos interesa, sino que está planteando un punto de referencia. Toda la gente sabía la historia de Jonás. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Volvamos al tema de la resurrección. ¿Significa entonces que si la resurrección no ocurrió en un periodo exacto de 72 horas, entonces no es cierta? No, y de hecho es así. Jesús murió un viernes hacia las 3 de la tarde. Lo tuvieron que enterrar rápidamente porque el día de descanso comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, van las mujeres, hacen los ungüentos aromáticos, rápido llevan a Jesús al ser enterrado. El sábado permanece en silencio. Y al primer día de la mañana del siguiente día después del reposo, es decir, las primeras horas del domingo, cuando sale el sol, 6 de la mañana, por ahí o algo por el estilo, la gente va y mira y Jesús ya había resucitado. ¿Cuánto tiempo me da eso? De 3 de la tarde del viernes a 3 de la tarde del sábado me da 24 horas. De 3 de la tarde del sábado a 3 de la tarde del domingo me daría 48 horas y Jesús para la mañana del domingo ya estaba resucitado. Entonces, Jesús fue incorrecto porque no duró muerto 72 horas. No, porque la concepción que ellos tenían en el lenguaje es mucho más amplia. Viernes, sábado, domingo, fin de la historia. Y no tienen el propósito de estipular exactamente la hora, sino que usa como un punto de referencia para decir un hecho fundamental y es voy a resucitar. Ah, ¿Esa es la negación entonces de la existencia de Jonás? Por supuesto que no. Es acudir a un libro y a una literatura que todas las personas conocían. Cuando Jesús cita los salmos, cuando Jesús menciona los proverbios, está utilizando una literatura que las personas conocían, pero no le está dando una connotación de elementos cientificistas que a veces nosotros solemos darle. eh, Porque tenemos esta idea como tan equivocada de decir, es que entonces usted está negando toda la palabra de Dios. No, hermano, sino que tenemos que acercarnos al texto por lo que es y nos damos cuenta que el relato de Jonás, la estructura de la historia, de cómo es la historia de Jonás, tiene muchos elementos que tienen enseñanzas muchísimo más profundas y sobre todo pensemos en el lector. ¿Quién está leyendo esto? Israelitas muy probablemente en una época exílica. Es decir, están fuera de casa, están lejos de casa y están leyendo el libro de Jonás. Y vean que esto es muy interesante porque Jonás fue llamado por Dios a un pueblo pagano, ¿sí? Es un profeta de Dios a un pueblo pagano, pero aún así decidió darle la espalda al llamado de Dios. Y el pueblo de Israel, la convicción central de ellos es que ellos son el pueblo de Dios y ahora están exiliados, han sido sacados de su tierra a la fuerza. Y ahora esto es muy interesante. ¿A dónde llama Dios a Jonás?
a ir a predicarle a Nínive, la capital del imperio asirio. Si ustedes buscan dentro de los principales dioses de los ninivitas, estaba Dagón, que previamente había sido dios de los filisteos y era muy convencional que cuando se iban conquistando distintos pueblos, a medida que los imperios crecían, entonces abrazaran alguna de esas deidades como propias. Y Dagón, si ustedes buscan, aquí viene la imagen, vean cómo era Dagón representado, con un pez. Dagón era uno de sus dioses principales, dios del mar y de la pesca. Entonces, todo este elemento tiene una carga cultural e histórica muy importante, porque Dagón pasa a ser la representación, una deidad representativa del imperio que está gobernando. Los asirios, lo veremos en próximos episodios, fueron absolutamente crueles, brutales. Un imperio que literalmente se comió la tierra, ahogó la tierra entera. Y no es extraño representar los imperios con animales. En el libro de Daniel encontramos cómo se representan los imperios con animales. Así que un pez tragando a alguien, eh, un, un animal que devora la tierra, que devora a las personas al frente. Hermano, eso lo encontramos en otros lugares de la Biblia, como el libro de Daniel, por ejemplo. eh, la representación de un imperio acabando, tragando. Eh, y yo creo que eso es algo muy interesante porque una persona que está leyendo este texto, entonces dice, claro, estos son los ninivitas, este es Dagón, estos son los dioses de ellos y, y nos tragaron como pueblo. ¿Qué hacemos en medio de ese lugar? O sea, en medio del exilio, en medio del vientre del pez, si se quiere. ¿Qué hacemos ahí? Y esta es la reflexión simple que quiero dejar. Las dos veces que se menciona al pez es al final de capítulo 1 y al final de capítulo 2. En el entretanto es la oración de Jonás. En medio del vientre, Jonás se arrepiente. En medio del vientre del pez, Jonás toma conciencia del daño que había hecho, de lo equivocado que estaba y recalibra su llamada. Eso es una forma muy, muy fuerte de decir que aún los peores sufrimientos, aún para un pueblo que está exiliado y ha sido tragado por el imperio de turno, aún allá Dios sigue teniendo un llamado para esas personas, como tuvo con Jonás. Dios sigue teniendo un llamado para esas personas, que esas personas sigan siendo el pueblo. Así como el profeta debía llevar la palabra de Dios, este pueblo sigue siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Y donde pueden recalibrar eso, lastimosamente no lo hicieron antes. A veces necesitamos atravesar un pez para darnos cuenta de lo equivocados que estamos. Llámese como pueblo, llámese individualmente, pero hay ocasiones donde el viento en un pez es una muestra de la gracia de Dios para recalibrar en lo que nos habíamos equivocado. Pero me llama la atención esa palabrita que es clave. Dios dispuso a un pez. Si esta es una representación de las deidades, nos damos cuenta cómo se muestra a Dios por encima de Dios utilizando, o sea, los dioses, en este caso Dagón, eran un instrumento, no eran equiparables, era un instrumento usado por Dios para un propósito más grande. Y después, al final, dice que Dios le ordenó al pez vomitar a Jonás. Me encanta esa imagen, como recuerden quién sigue a cargo. Pase lo que pase, recuerden quién sigue a cargo. Por encima de Dagón, por encima del pez, hay alguien más. Y hay alguien que tiene tanto poder que incluso puede utilizar ese pez según su voluntad para que trae a Jonás y aún así le conserve la vida, y en medio de ese conservar la vida, Jonás sea consciente del daño que hizo y después vomitarlo para retornar a su llamada. Hay alguien que mueve los hilos por detrás de la historia. Y no es Dagón, no son los dioses de los ninivitas.
Y yo creo que ese mensaje sigue resonando para nosotros en el día de hoy. Se nos olvida a veces quién está a cargo de la historia y tenemos que recordar, como lo representa muy bien Jonás, que a veces en el vientre del pez es el lugar donde podemos recalibrar nuestras expectativas, recalibrar lo que realmente pensamos de nosotros mismos y del llamado de Dios, donde podemos otra vez sintonizarnos con quién es Dios. El pez puede ser una muestra de la gracia de Dios. El exilio para este pueblo puede ser un espacio donde ellos retomen lo que perdieron en algún momento del camino por causa de su rebeldía y por causa de darle a Dios la espalda. Y yo creo que eso podría aplicar muy fácilmente a nosotros individualmente, al pueblo de Dios en general, y creo que ese es el poder de la narrativa de Jonás. Eh, Ese es el poder de la parte del pez. Bueno, estas son algunas ideas respecto a cómo leemos este texto y como siempre abiertos al diálogo y ojalá podamos tener cada vez mejores argumentos para leer la Biblia como debe ser, con responsabilidad y encontrando el mensaje que sigue teniendo para nosotros en el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio y como siempre te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.